Hola, muy buen día. Qué privilegio para mí el volver a unirme contigo a través de este medio, de poder compartir las verdades de papá. Espero de corazón que hayas tenido una excelente semana, que todo en tu casa, en la parte laboral y sobre todo en la espiritual marche muy, pero muy bien. Saben que estaba leyendo esta semana la historia de un joven con la que tal vez muchos de nosotros podemos identificarnos. Esta historia contaba lo que él experimentó cuando dormía de niño en el ático en la casa de sus padres. El ático estaba ubicado en la cuarta planta de esta vivienda. Puesto que era el más pequeño de los hermanos, debía dormir primero, irse a la cama primero, como suele suceder. Y dice él que era un camino tan largo y que tenía unas escaleras tan, pero tan largas, que había también poca luz en el lugar. El padre tenía que encender una lámpara de las que usaban antiguamente a gas, esas lámparas de queroseno, y que tenía que apagarla tan pronto llegaran al cuarto. Él escribió textualmente, permíteme leerlo: aquella habitación parecía estar en el fin del mundo, junto a inexplicables ruidos y oscuros secretos. Mi padre solía intentar que las ventanas dejaran de hacer tanto ruido, poniendo unos palillos en las grietas, pero ese esfuerzo no cambiaba absolutamente nada. Algunas veces él solía leerme un cuento, pero después llegaba el momento inevitable. Él tenía que descender por esas escalinatas hacia su habitación y me dejaba a mí en ese cuarto oscuro y lleno de tenebrosos ruidos. Recuerdo que una vez mi padre me preguntó: ¿prefieres que deje la luz encendida y me vaya abajo o que la apague y me quede un momento contigo? Opté por su presencia en la oscuridad a su ausencia en la claridad. ¿No es esto lo que tú y yo queremos, necesitamos en nuestro diario vivir? La seguridad de que Dios está con nosotros permanentemente. ¿Qué nos dice a ti y a mí la palabra de nuestro Dios acerca del temor, pero a la vez de la seguridad de que Él está con nosotros? Dependiendo de la versión de la Biblia que tú y yo leamos, hay más de 300 versículos en la Biblia donde Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Y al escucharme hablar de este tema, seguramente vienen a tu mente muchos versículos que tal vez al comienzo de tu vida cristiana o aún siguen siendo versículos muy relevantes para recordarte que Dios está contigo. En Isaías capítulo 41, verso 10, este versículo lo voy a usar tan solo como referencia. En la versión traducción en lenguaje actual, mira lo que dice el Señor a su pueblo: no tengan miedo, pues yo soy su Dios. Estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre, escucha bien, siempre les dará su apoyo. El título del mensaje de hoy es exactamente ese: Dios está de nuestro lado. ¿Algún momento de tu vida has dudado que Dios está a tu lado? Muchas veces las dificultades, las pruebas, las vicisitudes, los momentos de tensión, de enfermedad, de una crisis económica, de una ruptura en una relación o una calamidad en la casa, nos hacen, así sea momentáneamente, dudar de que Dios está ahí. ¿Y cuántos de nosotros le hemos dicho: ¿dónde estás, Dios? Justo en ese momento cuando yo te necesité. Seguramente te ha ocurrido, a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Saben que en la narrativa del Antiguo Testamento, y no solamente en el Antiguo Testamento, pero muchas de las parábolas que Cristo enseñó y aún las cartas del apóstol Pablo a las iglesias en el Nuevo Testamento tenían ese tema como centro de sus enseñanzas. Es importantísimo para ti y para mí tener esa seguridad
de que Dios está con nosotros. Hoy voy a compartir 2 pasajes muy breves contigo, donde vamos a ver precisamente esa intervención de Dios o esa manifestación de Dios en medio de una necesidad apremiante, en este primer caso, en el salmista. Acompáñame en tu Biblia en el Salmo 124. Es un salmo muy corto en líneas, pero con un contenido que sé que a ti te va a estimular como a mí. Mira cómo comienza este Salmo 124. ¿Qué nos habría pasado si el Señor no hubiera estado a nuestro lado? En ese salmo, David está haciendo una remembranza de todo lo que Dios había hecho en el pasado, de cómo la misericordia de Dios había sido para con Israel y para con él mismo en las situaciones que seguramente tú conoces que él vivió de primera mano. Vemos desde el comienzo de la palabra de Dios a un pueblo lleno de temor, lleno de incertidumbre, por cuanto muchas naciones a su alrededor crecían con su idolatría, su paganismo, y eran una amenaza para el progreso de la nación y para poder expandirse desde la tierra prometida que Dios les había dado. David, cuando escribe ese salmo, está en esa condición y situación que es muy conocida por ti seguramente, en esa persecución constante que Saúl estaba haciendo en contra de su vida. Pero aquí está hablando en plural. David fue un hombre de guerra, fue un hombre que enfrentó muchos ejércitos, a veces con duras batallas, y cuando estaba a punto tal vez de desmayar, de sentir que la victoria no llegaría, es cuando ve la mano de Dios, la mano prodigiosa del Señor obrando a su favor. Yo quiero que por un minuto, antes de proseguir la lectura de los demás versículos, tú pienses por un segundo qué hubiera sido de mí si el Señor no hubiera estado a mi lado. Y tal vez vienen a tu mente muchas situaciones difíciles, como lo dije al comienzo, en tu vida personal, familiar, conyugal, o en una situación que tuviste con tus hijos, en la parte laboral, no sé. ¿Cuántos de nosotros que hemos tenido situaciones de esa naturaleza hemos pensado así? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado de nuestro lado? En el versículo 2 y 3 de este Salmo 124 escribió: ¿qué hubiera ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando nos atacaron? Mira lo que dice en esta versión: nos habrían tragado vivos en el ardor de su enojo. Muchos piensan que David se estaba refiriendo, como estaba diciendo hace un momento, no solamente a esas cruentas batallas que él enfrentó contra otros ejércitos y contra el mismo ejército del poderoso Saúl, pero también estaba haciendo una retrospectiva de cuando el pueblo de Israel había salido ileso de esa esclavitud en Egipto, pero que cuando ya estaban a punto de atravesar el Mar Rojo, vieron cómo las acechaba el ejército de Faraón con la única intención de volverlos a tomar cautivos y llevarlos de nuevo a esa nación como estuvieron cautivos o esclavos durante 400 años. David está diciendo aquí: no fue mi estrategia militar la que me liberó, no fue mi estrategia militar la que me dio el éxito o la victoria frente a esa amenaza que tenía de esos ejércitos hostiles o de la persecución absurda de Saúl. Fue la mano prodigiosa de nuestro Dios y Padre Celestial. Dice en el versículo 4 y 5: las aguas nos habrían envuelto, un torrente nos habría inundado. Así es, las impetuosas aguas de su furia nos habrían ahogado hasta la vida misma. Como lo estaba diciendo hace un momento, tal vez David estaba recordando lo que por la historia había conocido, de cómo en ese cántico maravilloso de Moisés, ¿lo recuerdas? Ese cántico cuando han atravesado el Mar Rojo en seco y todo el pueblo en cabeza de Moisés adoran a Dios, le claman a Dios, le cantan a Dios diciendo: Él nos liberó de la opresión,
hundió en el mar a el faraón, caballo y jinete. Hay una canción muy conocida, caballo y jinete Dios envió a la mar y ellos salieron ilesos. Todas esas palabras de la historia de lo que Dios había hecho habían cobrado en David, y en todos ellos esa fe habían significado una fortaleza impresionante. Por eso es que es importante que tú recuerdes la historia de lo que Dios ha hecho. Siempre lo digo en mensajes, las historias que están en la palabra de nuestro Dios no son tan solo historias del pasado, son revelaciones de lo que Dios ha hecho y es capaz de hacer en el presente, en tu vida y en la mía. ¿Estás sintiendo ahorita que algo te está ahogando? Como decimos popularmente, que el agua te está llegando al cuello por una situación económica, tal vez porque hiciste una mala inversión o porque tal vez no estás haciendo una buena distribución de lo que Dios te da. Tal vez te sientes que te llega el agua al cuello porque tu parte profesional o laboral no avanza, sientes que estás estancado o estancada. Dios te dará la victoria. Dios está de tu lado. Mira, hoy quiero animarte por medio de este mensaje. Dios nunca te ha dejado y jamás te dejará. Es una de las cosas que es totalmente improbable, ya que el Señor desde el comienzo de los tiempos ha prometido, como lo dije al comienzo de la introducción, estar con nosotros todos los días. Y Jesús también lo dijo a sus discípulos y en las cartas paulinas lo reafirma. Luego en el versículo 6 al 8, el salmista dice: alaben al Señor, quien nos permitió que no nos despedazaran con sus dientes. Escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Miren qué interesante es esto. Cuando yo leí este versículo o estos dos versículos, Dios no permitió que nos despedazaran, que nos hicieran daño. Escapamos y somos libres. Piensa por un momento de cuántas cosas te ha librado el Señor. Yo podría aquí tomar muchísimo tiempo para compartirte de todo lo que el Señor me ha librado por su gracia y su misericordia. Parte de mi historia antes de ser creyente, de ser un siervo de Dios, era la de un joven promedio, podría decirlo, hablo a título personal, una persona muy responsable, que no medía el alcance de mis actos, pero sé que Dios, como se lo dijo a Jeremías, desde antes de yo nacer, Él había pensado en mí, me iba a rescatar de ese lodo en el cual andaba, me iba a limpiar con su sangre y me iba a dar el título o el nombre como hijo de Él. Y me iba a llenar el corazón y la mente de todas esas promesas que hoy están disponibles para ti que me estás escuchando. Hay muchas situaciones en las cuales sentimos que va a venir pérdida, pero con Dios tú tienes la victoria asegurada. Como lo hemos visto en el mes pasado de febrero, en los pasajes de Proverbios, siempre y cuando tú lo escuches, siempre y cuando tú atiendas su voz y le seas fiel solamente a Él. El salmista se esforzó por mostrarnos que el Señor siempre estaba al lado de Él. Y todos los antiguos, todos los que Dios llamó, siempre vieron esa providencia y ese cuidado de Dios en sus vidas. Muchas veces pensamos que Dios está distante de nuestras vidas. Muchas veces pareciera algo ilógico, pero nuestra mente nos juega esa mala pasada, como diciendo: Dios no ha escuchado, Dios permanece en silencio, Dios no está actuando. Pero déjame decirte algo: el hecho de que no veas cambios inmediatos en la situación por la cual vienes orando no quiere decir que Dios no está de tu lado. Él siempre lo estará. Está actuando allá en la parte intangible, en esa parte donde tú no puedes ver, donde yo no puedo ver, pero es donde Él quiere que tú y yo pongamos nuestra mirada, pongamos nuestro corazón.
Dios permanece fiel en medio de las situaciones difíciles, aún en los momentos de hambre o necesidad, de las tormentas fuertes que a veces golpean contra nuestra vida, pero Él quiere que recordemos que Él está de nuestro lado. Otro ejemplo que quiero dar rápidamente es el del apóstol Pablo cuando planteó ese mismo punto en algunas de sus cartas. Aunque el apóstol Pablo no solamente se fijó en esas liberaciones pasadas, él nos habla a nosotros los creyentes y nos dice que debemos arraigar nuestra seguridad en la obra que Cristo llevó a cabo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo estamos unidos a Él, ya no tiene poder sobre nosotros ninguna condenación. En Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo escribió: ya no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que llevaba antes a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los que somos pecadores, y mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, nos declaró, escucha bien, libres del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Para mí esa es una verdad muy relevante y espero que lo sea también para ti. Es algo maravilloso, es algo realmente trascendental y que debe llenarnos de vida y que debe llenarnos de esperanza y de certidumbre en medio de las cosas que producen en nosotros incertidumbre. Siempre me apasiona leer esos textos de Romanos porque me recuerda lo que Pablo escribió, que fue su vivencia. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, Dios nos amó, Dios nos buscó y gratuitamente nos dio la salvación mediante su muerte en la cruz. Así es de que no tenemos ya por qué tener miedo. A veces tenemos temor de que el enemigo nos esté acusando. A veces tenemos temor de que el enemigo pueda robar algo que Dios ya nos dio. Y déjame decirte algo, el enemigo jamás puede robarte algo que Dios ya ha establecido para ti. Recuerda que Dios es todopoderoso, que es eterno, que es suficiente, que es soberano. Y lo que Dios tenga para ti y para mí, déjame decirte, ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada, como escribió Pablo en esa misma epístola a los Romanos, podrá quitarte a ti lo que Dios tiene para ti, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tu familia, para tu ministerio, ya que Dios no necesita nada ni a nadie para cumplir su propósito en y a través de nosotros. La segunda cosa que Pablo nos recuerda es que Él moldeará la imagen de su Hijo en nosotros. Estaba meditando hace un momento, mencionando mejor, capítulo 8 de Romanos, y quiero que leas conmigo los versículos 29 y 30. Dice: Dios conoció a los suyos de antemano. Escucha bien esto, y me gustaría que lo hicieras en primera persona. Romanos 8, 29 y 30. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en esa relación correcta con Él, escúchame, les dio su gloria, la obra perfecta descrita en capítulo 8 de Romanos. Nos llamó de la muerte a la vida. Nos limpió con su sangre por el amor que nos tiene. Nos adoptó como sus hijos. Nos entregó todas las promesas que tú y yo conocemos en la palabra de Dios. Nos guarda y nos guardará, como lo ha prometido siempre, del maligno, del mundo, de nuestra propia carne, de nuestra propia concupiscencia.
Pero aquí las últimas palabras de Pablo son: luego de ponernos en una relación correcta con Él, nos dio su gloria. No solamente Dios tiene bendiciones para el presente, yo te recuerdo, las tiene para el futuro, para la eternidad. ¿Esto te dice a ti que Dios está de tu lado? ¿Cómo no podemos decirlo? Claro que sí, Él está de nuestro lado. Todo lo ha hecho, todo lo está haciendo y todo lo seguirá haciendo por amor de su nombre y porque, como lo hemos compartido en otras oportunidades, Él jamás cambia. Dice Colosenses 3:4, hablando de esto de la glorificación, dice: cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado en el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. No hay un cuadro más alentador, no hay un cuadro más perfecto que como este que describe aquí Pablo y que Juan describió en su carta en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, allá cuando ve la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, donde dice que es un lugar donde no habrá ni tristeza ni dolor, ni llanto, ni ningún tipo de situación que cause desolación, porque Dios brillará y porque la multitud de los creyentes estaremos adorándolo por siempre y para siempre. Esa es la imagen que Dios quiere que tú y yo tengamos y que recordemos de que Él sí está de nuestro lado. Pablo no solamente miró en retrospectiva la obra de Cristo en la cruz, al mismo tiempo Él nos animaba a mirar hacia la esperanza futura. A la luz de esas verdades fue que Pablo, allá en Romanos 8:31, pudo decir esas palabras: si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Nosotros tenemos también que recordar que Él está con nosotros, que el Señor ha querido venir a tu vida y a la mía, que ha querido venir a nuestra alma, que ha querido encontrarse con nosotros, que su presencia es una presencia permanente, que nunca nos deja y que siempre nos muestra su favor. Me encanta como lo explica una autora de nombre Trillia Newell en su libro Temor y Fe. Mira lo que dice ella: cuando el temor al hombre parece mayor que nuestra confianza en Dios, o el temor por el futuro abruma nuestros pensamientos, o nuestro temor y las comparaciones nos despojan del gozo, el Señor proclama: no temas, yo estoy contigo. Cuando tus miedos te digan que estás solo, Dios te dice: yo soy tu Dios. Cuando tu debilidad te diga que tienes que ser fuerte, Dios te dice: yo te daré la fuerza. Cuando sientas que vas a caer y que vas a fallar, el Señor va a darte toda la fuerza que necesites y te dice: yo te sostendré con mi diestra de justicia. Nuestro futuro, para terminar, no depende de nuestros esfuerzos, no está en nuestro control. Nuestro futuro no depende del lugar en el que estamos, sino en quién estamos. Y el Señor nos dice: yo estoy contigo. Así es de que yo espero que este mensaje del día de hoy te anime en tu andar diario. No olvides que Dios siempre ha estado de tu lado. Y esta noche, cuando vayas a dormir a tu habitación, recuerda lo que dijo el salmista en el capítulo 3 de los Salmos: yo me puedo acostar en paz y así mismo puedo dormir, porque sé que tú estarás conmigo. Y mañana, si el Señor te concede a ti y a mí la vida, nuestra primera palabra sea parar y decirle: Padre, gracias, porque sé que hoy estás conmigo, porque voy a emprender un nuevo día. Tal vez tienes muchas metas en tu corazón, tal vez tengas muchos planes para tu futuro, pero quiero recordarte, los planes de Dios para ti siempre son de bien. Ha estado, está y estará siempre contigo, porque es tu papá. ¿Y sabes qué te digo? Un papá
Un buen papá jamás abandona a sus hijos. ¿Quieres orar conmigo y darle gracias a papá por recordarnos hoy este precioso mensaje de que está de nuestro lado? Padre, gracias por este tiempo y de verdad que en lo personal mi vida ha sido edificada, mi vida ha sido alentada, Padre Santo. Hay momentos en que la zozobra llega a nuestra vida. Hay situaciones que se presentan de manera inesperada. A veces somos decepcionados por las personas, Señor, cuando hemos dado todo lo mejor de nosotros. Pero gracias por recordarnos que como Padre eres nuestro benefactor, que así como cuidaste de tu pueblo, lo sacaste de la esclavitud y lo llevaste a esa tierra que fluía leche y miel, que así como le diste a un hombre como David la victoria sobre muchas luchas que tuvo que enfrentar, porque la victoria tú se la diste, que así como le diste a hombres como a Jeremías esa palabra de bien y de verdad, y que así como le dijiste a tus discípulos, no teman, yo estaré con ustedes todos los días. Ayúdanos a recordar que tú no cambias. Eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y ayúdanos a nunca olvidar que aunque todo el mundo nos pueda abandonar, tú jamás lo harás, porque has prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, espero que este mensaje te haya animado. Compártelo, por favor, aquí en el canal. Comparte esta enseñanza con las personas que conoces, con aquellos que tal vez en este momento tú sepas que están viviendo un momento difícil en su vida, para decirle, oye, no temas, Dios está contigo. También comparte las enseñanzas que están en este mismo canal de YouTube y entra por favor a nuestro perfil de Instagram. Edifica tu vida, anímate con aquellas palabras que Dios nos permite colocar día a día en estos medios, en estas redes sociales. Espero que tengas una muy bendecida semana. Cuídate mucho y sigue caminando bajo el amparo de nuestro Dios y Padre que está contigo y conmigo. Muy buena semana.